Consultorio Bíblico con David Logacho. Seguramente habrás escuchado a personas que echan maldiciones por aquí y por allá. No importa si es a personas o tal vez a cosas. Y seguramente te has preguntado, ¿será pecado maldecir? Pues justamente ese es el tema del cual me gustaría hablarte en esta ocasión. Soy David Logacho y para eso, ¿qué tal si vamos a la palabra del Señor? Para que sea Dios mismo, a través de su palabra, quien nos muestre si maldecir es pecado. Para comenzar, yo te diré que maldecir es la forma de condenar a algo o a alguien a destrucción. Eso es lo que significa el verbo maldecir, condenar a destrucción. Alguna vez tal vez te has preguntado también, ¿por qué es pecado maldecir? Bueno, veamos qué es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de maldecir y también vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de maldecir. En cuanto al Antiguo Testamento, pues, se condena la práctica de maldecir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 21, el versículo 17, dice textualmente: igualmente el que maldice al padre o a la madre morirá. Nota la trágica consecuencia de maldecir al padre o a la madre. Imagínate si esto sucediera hoy en día. Tantas personas estarían ya condenadas a morir porque están dispuestos y de hecho han maldecido al padre o a la madre. Otro texto del Antiguo Testamento que nos habla de que maldecir es contrario a la voluntad de Dios está en Éxodo capítulo 22 versículo 18, donde dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Allí lo tienes. Maldecir va en contra de la voluntad de Dios. También en Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento maldecir ciertamente era pecado. Yendo ya al Nuevo Testamento, encontramos que maldecir es una conducta propia de una persona incrédula. Esto es, de una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su personal Salvador. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 14, describiendo el carácter de los incrédulos, dice textualmente: su boca llena de maldición y de amargura. De manera que el apóstol Pablo ordena, manda que no se debe maldecir. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. El mejor ejemplo de este mandato que aparece en las Escrituras nos da el Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar significa poner bajo cuidado de otra persona. Cristo sufrió todas las vejaciones de la gente, pero Él no respondió con maldición, sino que se puso a cuidado de su Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Aquí vemos a Jesús, entonces, practicando lo que Él mismo enseñó, lo cual aparece en Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De manera que, a la pregunta de si maldecir es pecado, la respuesta es: por supuesto que es pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que una persona que maldice está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Maldecir es condenado por Dios, es pecado.
si has caído en la práctica de maldecir, mi consejo es que reconozcas que has pecado, luego que confieses a Dios ese pecado. Y si la maldición fue en contra de personas, quien quiera que sea, sería aconsejable que en la medida de lo posible pidas perdón a esas personas a quienes has arrojado maldiciones. Finalmente, comprométete delante de Dios, muy sinceramente, de corazón, a no volver a maldecir. Proverbios 28:13 lo pone con mucha claridad. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez me podrías decir, pero yo reconozco que maldecir es pecado y que no lo debo hacer y hasta lo he confesado. Inclusive he prometido no volver más a maldecir, pero me encuentro con la triste realidad de que vuelvo a caer en este pecado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si este es tu caso, pues tienes un problema de corazón. Al decirte esto, no estoy diciendo que tu órgano llamado corazón no está funcionando bien, que estás a punto de tener un ataque de corazón o un infarto, lo que sea. No, es un problema espiritual. Porque la palabra del Señor, allí en Mateo 12:34, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que necesitas es un cambio de corazón o un cambio de mente. Para sacar lo sucio que está en tu mente, hace falta llenar tu mente de la palabra de Dios. Es necesario que escuches la palabra de Dios. Es necesario que leas la palabra de Dios. Es necesario que estudies la palabra de Dios. Es necesario que medites en la palabra de Dios. Es necesario que memorices la palabra de Dios y es necesario que obedezcas la palabra de Dios. De esta manera, poquito a poco, tu mente se irá limpiando, sacando cosas sucias y llenándose de la palabra de Dios. Y uno de los muchos resultados de eso será que tu hablar reflejará lo que está en tu corazón. Y esto de maldecir quedará finalmente lejos de tu conducta como un hijo, como una hija de Dios. Finalmente, alguien tal vez podría decir, si maldecir es pecado, como dice la Biblia, entonces, ¿por qué es que Dios maldice? Por ejemplo, cuando, según Génesis capítulo 8, versículo 21, Dios dijo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Bueno, en respuesta te diré que Dios está en capacidad de maldecir o condenar a destrucción, por cuanto Él es el único soberano, absolutamente justo y por tanto tiene justas razones para maldecir, algo que es imposible para el hombre a causa de su pecado, aún en el caso de personas como nosotros que somos creyentes. Recordemos que como creyentes somos pecadores justificados o declarados justos por Dios. En esencia, y ya terminando, como hijos de Dios, saquemos de nuestro vocabulario el verbo maldecir. Que el Señor te bendiga.